Bien, bueno, habíamos visto la, la última clase. ¿Hasta dónde habíamos llegado? Si me pueden decir. Vimos múltiplos y divisores, ¿cierto? Sí, hasta divisores mismo. Perfecto. Bien, hasta divisores habíamos visto. Bien, nos falta ver una cosita más para terminar con números naturales. Y ya con eso empezaríamos después con la parte de números enteros. Dame un segundito más. Bien, bueno, habíamos visto múltiplos y divisores. ¿Se acuerdan cómo los habíamos definido, los múltiplos y divisores? Creo que habíamos visto una definición, ¿no? Sí, profe, de múltiplos la Profe, la de definición que habíamos múltiplos, puesto eran eso. los múltiplos de un número son los que contienen a este una cantidad exacta de veces. Bien. ¿Y los divisores? Dice, son aquellos números que lo dividen en forma exacta. Perfecto. Eh, sí, eso. Bien. Bueno, vamos a ver podríamos decir, una clase de divisores y una de múltiplos, ¿sí? Que seguramente ya lo han escuchado, que es la del mínimo común múltiplo y la del máximo común divisor, ¿sí? Vamos a empezar con el mínimo común múltiplo. Siempre cuando hablamos de algo en común, ¿sí? Estamos hablando de por lo menos dos o más elementos, ¿sí? O sea que si yo quiero buscar el mínimo común múltiplo, tengo que por lo menos pensar en dos números, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos la parte de conjuntos, que vimos la intersección, que eran los elementos que tenían en común dos conjuntos? Bueno, en este caso, cuando hablamos de algo en común, siempre hablamos de por lo menos dos elementos. Bien, eh, empecemos con el mínimo común múltiplo, ¿sí? Un segundito. ¿Sí? El mínimo común múltiplo también lo vamos a poder expresar como MCM, ¿sí? Todo en minúscula. Bueno, eh, el mínimo común múltiplo, en este caso, va a ser el menor de los múltiplos, ¿sí? Entre dos o más números. Entonces vamos a tener el menor es el menor de los, perdón, de los múltiplos. Acá me confundí yo. Entre dos o más números. Bien,
Supongamos que yo tengo el número 5, ¿sí? Y quiero saber cuáles son los múltiplos de 5. ¿Cuáles eran los múltiplos de 5? Todos los de la tabla del 5, Bueno, el sí, 10, el podríamos 15, el decirle 20, de 25. alguna manera todos los de la tabla del 5. Empezamos por el primero. ¿Cuál sería el primero? El 5. El 5, ¿cierto? Entonces tenemos el 5, el 10, el 15, el 20 y puedo seguir así. Bien, supongamos que ahora yo tengo el número el 3, ¿sí? ¿Cuáles serían los múltiplos de 3? ¿De dónde empezaría? El 3, Bien, del 3, 6, 6, bien, 9, 9, 12, 15, 20 y bueno, perdón, 18 y así seguiría. Bien, bueno, si yo veo acá, entre estos dos números, ¿sí? Hay uno que es el mínimo común múltiplo entre ambos, ¿sí? ¿Cuál es ese número? el 15, El Bien, 15. el 15 lo tengo acá y lo tengo acá. Bien, ¿tengo otros números que son múltiplos? Sí, tengo el 5 que es del 5, el 10 que también es del 5, el 6 que es del 3, pero esos no son múltiplos del otro número. O sea, el 6 no es múltiplo de 5, el 9 no es múltiplo de 5. ¿Podré tener otros múltiplos comunes entre 3 y 5? ¿Tendrá algún, No. ¿Tendrá algún otro? ¿Por qué no? el 30, Bueno, puedo tener más múltiplos. Acuérdense que los múltiplos son infinitos, ¿sí? Y es muy probable que si hay un mínimo común múltiplo, haya más múltiplos entre sí, ¿sí? Otro sería el 30. Estamos, pero el 30 ya no me interesa porque el 30 sería mayor que en este caso el 15, ¿sí? ¿Voy a tener más múltiplos comunes entre sí? Sí, voy a tener infinitos múltiplos comunes entre sí. Si después voy al 30, al 45, al 60, o sea, como que voy de 15 en 15, ¿sí? O sea que si yo quiero, por ejemplo, agregar quizás otro mínimo común múltiplo entre estos dos, yo puedo decir que el 15, ¿sí? Si yo le agrego acá el 15, bueno, el 15 voy a tener el 15, el 30, el 45, el 60. Fíjense que todos estos números de acá abajo van a ser múltiplos, ¿sí? Denme un segundito, que no sé si se alcanza a ver bien o se ve más o menos. ¿Se ve más o menos la pantalla? Se ve un poco Borroso. pixelado, pero no sé Dale, si es mi internet. dame un segundito. No, no, es el mío, es el mío. Dame un segundito que ahí lo voy a acomodar. Ahí se ve mejor, ¿cierto? sí, ahí Sí, sí. profe. Perfecto. Disculpen, que estaba media la pantalla, el internet. Bien. Em, bueno, si yo quiero ver acá, en este caso el 15, también sería el mínimo como múltiplo entre estos tres números. Em,
Un segundito más que ahora salió. Espera, ¿por qué se salió? No quiere estar en clase el teléfono, parece. Ahí estamos. Bueno. Lo que les decía que, bueno, entre estos tres números también tenemos un mínimo común múltiplo que casualmente es el 15, ¿sí? Ya supongamos que querramos agregar otro número, por ejemplo el 4. Bueno, ya tendríamos que buscar un mínimo común múltiplo para estos tres números y además el 4, ¿sí? Pero bueno, el mínimo común múltiplo es eso. Es el mínimo, precisamente, el múltiplo que hay entre dos o más números, ¿sí? Pero siempre el menor de ellos. ¿Estamos? Bien. ¿Hay una forma de calcular esto? Sí, hay una forma mucho más eficiente de calcular antes que hacer todo esto, ¿sí? Esto lo podemos hacer, no hay ningún problema, y verificar cuál es el mínimo común múltiplo entre los tres. Pero bueno, podemos buscar otra forma para hacerlo, ¿sí? Bien. Voy a borrar, denme un segundito. Si no puedo borrar, ustedes avísenme, ¿sí? Díganme, profe, espere. Y espero, no hay problema. Bien, supongamos que... Bueno, yo le quiero agregar el 4 ahora. Si yo tenía que buscar el 4, yo tendría que haber buscado un divisor mucho más... perdón, un múltiplo mucho más grande, ¿sí? Supongamos que yo quiero agregar ahora el 4. Bien, primero vamos a buscar el mínimo común múltiplo entre los tres que teníamos. Por más que ya sepamos que es 15, lo vamos a encontrar de otra forma, ¿sí? Este es un algoritmo que se utiliza, quizás ya lo conocen. Se utiliza de diversas formas, ¿sí? En algunos casos se utiliza separado, en otros casos se utiliza todo junto. Yo, para hacerlo un poquito más eficiente, más rápido, lo uso todo junto. Supongamos entonces que tenemos el 3, el 5 y el 15, ¿sí? Voy a trazar una línea y voy a tratar de dividir estos números, ¿sí? Voy a empezar por este. No hace falta que empiece por el más chico, yo puedo empezar por cualquier número. Lo que sí voy a tener que ver, que es algo que vimos la clase pasada, es que cuando yo divida estos números, ¿sí? Lo voy a tener que dividir por lo que es un número primo, ¿sí? ¿Cuáles eran los números primos que dijimos? Los que se podían dividir por uno y por sí mismos. Por ¿cierto? uno y por sí mismo, exactamente. ¿El 3 es números primos? Sí, Bien. ¿El 5? sí, ¿El 15? no sé. ¿No? No, no, porque en este caso el 15 se puede dividir por 5 y por 3, además del 15, ¿sí? Pero el 3 y el 5 sí son números primos. Entonces yo tengo que buscar siempre números primos para poder dividir a estos números, ¿sí? No puedo buscar un número compuesto que se llama, eh, que sería, en este caso, lo contrario a número primo, ¿sí? Tendría que buscar sí o sí números primos. Entonces, el primer número primo que conocen, ¿cuál es? 3, No, hay otro antes. el 1. El 1 dijimos que no era primo, ¿sí? Ah, Entonces me queda uno solo. El 2. El 2, ¿sí? El primer número primo que existe es el 2, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Yo al 3 lo puedo dividir por el 2?
No. ¿Al 5? Tampoco. ¿Y al 15? A Tampoco. ninguno. A ninguno puedo dividir por Tampoco. 2. Entonces, ahí me voy al siguiente número primo, que como les digo, no hace falta que usen este método, si ustedes pueden ir por cualquier número primo, ¿sí? Pero me voy al siguiente número primo, que es el 3. Generalmente se hace esto en orden para quizás no perdernos, pero bueno, yo puedo irme a cualquier número primo. Bueno, al 3, ¿lo puedo dividir por 3? Sí. Sí, obviamente lo puedo dividir por 3. Bien, si yo hago 3 dividido 3, me va a quedar 1. ¿Sí? 1. Bien. Al 5, ¿lo puedo dividir por 3? No. No. Bien. Entonces este 5. 5 lo bajo. ¿Y al 15 lo puedo dividir por 3? Sí. Sí. Me Sí, queda. queda 5. Bien. Bueno. Y fíjense ahora. Tengo el 1, el 5 y el 5. Bueno, ya no puedo dividir más números por 3. Me voy al siguiente número primo. ¿Cuál es? El 5. El 5. Entonces voy a dividir por 5 todo esto. Primero me fijo si puedo dividir por 5. Este 1 ya está. No puedo hacer más nada. Al 5 sí lo puedo dividir por 5. Entonces me queda 1 acá. Y a este 5 dividido 5 también me queda 1 acá. Bien. Entonces yo hago 3 por 5. Y entre esos dos números, el mínimo común múltiplo es el 15. ¿Estamos? Esta entre todo era Sí, sencilla. profe. Bien, supongamos que ahora yo le quiero agregar el 4. ¿Sí? ¿Puedo hacerlo entre 4 números? Sí, puedo hacerlo entre 4 números tranquilamente. Bueno, supongamos que yo le quiero agregar el 4. Entonces hago 3, 5, 15 y el 4. Bien, bueno, trato de buscar ahora el mínimo común múltiplo entre estos 4 números. Puede surgir más o menos, si lo pienso, sí, puede surgir, pero por ahí si me cuesta un poco, puedo utilizar este método que es mucho más rápido que el anterior que vimos. Bueno, yo ya sé que a estos 3 lo puedo dividir por 3 y lo puedo dividir por 5, ¿sí? Trato de buscar a empezar desde el principio, siempre el trato, ¿no? Como les vuelvo a repetir, no hace falta que empiecen desde el principio, pero trato de buscar siempre empezar del número primo más chico. En este caso, al 3, al 5 y al 15 no lo puedo dividir por 2, ya lo vimos arriba. ¿Y al 4 lo puedo dividir por 2? Sí. Sí, acá sí, entonces empiezo por el 2, ¿sí? Fíjense que como no puedo dividir a ninguno de estos por 2, lo bajo tal cual está. 3, 5 y 15. Y 4 dividido 2 me queda 2 directamente. ¿Puedo volver a dividir por 2? Sí, a este 2. Bueno, bajo lo mismo acá. Me va a quedar 3, 5, 15 y 2 dividido 2 me va a quedar 1. ¿Sí? Bueno, ¿y ahora qué hago? Lo mismo que hice allá arriba. Empiezo por el 3. Esto me va a quedar 1. Esto me va a quedar 5. Y esto me va a quedar 5. Este ya estamos con este de acá. Y me quedaría este último de acá. Lo divido por 5 nuevamente. Como lo dividí allá arriba. Entonces me va a quedar, este ya estamos, este me va a quedar 1 y este me va a quedar 1. ¿Sí? ¿Y ahora qué hago? Bueno, multiplico lo mismo que hice allá, pero ahora multiplico todo esto. Esto me va a quedar 2 por 2 por 3 por 5. Y si yo hago esta multiplicación, me queda 2 por 2, 4, por 3, 12. 12 por 5, 60. Quiere decir que el 60 es el mínimo común múltiplo entre estos 4 números. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Bien. En realidad esto lo usamos para, si bien,
o sea, todo esto, lo que estamos viendo es de números naturales. Lo vamos a utilizar después en la parte de números racionales para cuando hagamos suma de números racionales, ¿sí? Bien. Bien, cópienlo. Bien. Bueno, esto es lo del mínimo común múltiplo, que en realidad el algoritmo que se usa no es muy complicado. Siempre tenemos que tener eso en cuenta a la hora de dividir, siempre que sea por un número primo, ¿sí? La división era una operación en números naturales. Sí, Es una operación, pero siempre que yo divida dos números naturales, ¿me va a dar otro número natural? No. No, no. no siempre. O sea, ¿qué significa eso? Que no es como. ¿Se acuerdan que vimos que la suma era de qué forma? Si yo sumaba dos números naturales, siempre me daba otro número natural. ¿Cómo se llamaba eso? O si multiplicaba. La ley de adición. No, era una ley, pero no de adición en este caso. De De cierre. De cierre. cierre, ¿sí? Era cerrada, o sea, la suma era cerrada en números naturales, porque si yo sumo dos números naturales me da otro número natural. La división no siempre cumple con esto, ¿sí? La división, en algunos casos, cuando yo puedo dividir, em, si yo divido dos números naturales, no siempre me da otro número natural. Por eso, en los casos que no teníamos la forma de dividir, por ejemplo, al 5 yo no lo podía dividir por el 3. A ver, ¿lo puedo dividir? Sí. ¿No me va a dar un número natural? Bueno, ya estamos hablando de otra cosa. Pero fíjense que cuando yo hacía el 5 dividido 3, no me daba otro número natural, entonces directamente no trabajaba con ese número. ¿Estamos? Bien. Ahora vamos a ver lo que sería el... Bien. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de múltiplos y divisores, eh, los múltiplos, cuando yo hablaba de múltiplos, ¿sí? ¿Qué cantidad de múltiplos teníamos de un número? ¿Cuántos múltiplos tenía un número? Infinitos. Infinitos, ¿sí? Eh, o sea que yo no puedo en este caso decir cuántos múltiplos tiene un número porque son infinitos. Por eso no hablamos de un máximo común múltiplo, porque en este caso, al ser infinitos múltiplos, ¿sí? Yo no puedo tener un máximo, ¿sí? ¿Y por qué sí puedo tener un máximo común divisor? Porque es el último, el más grande. Porque son finitos los Exacto, números. porque en este Los caso los divisores. divisores son finitos, ¿sí? O sea, yo tengo una cantidad determinada de divisores, ¿sí? En este caso, bueno, si yo, por ejemplo, puedo tomar un número muy grande, sí, puedo tomar un número muy grande, pero por más grande que sea el número, siempre va a tener divisores finitos, ¿sí? O sea, nunca van a ser infinitos. El máximo común divisor, entonces, va a ser el mayor
Bien, va a ser el mayor divisor entre dos o más números. ¿Sí? Supongamos que yo tengo el 30, ¿sí? Y el 40. ¿Cuáles son los divisores de 30? 30, 15, 5, 1 y no sé cuál más. 6. 6 divisor de 30. Sí, Sí, Sí. ¿no es cierto? 6. Y si 6 por cuánto es 30. Por 5. Bien. El 3, Sí. el 10. Profe, puso 5 dos veces. Ah, puse 5. Ah, perdón. Bueno, gracias. El 3, el 10. Creo que no me falta ninguno. Creo. Y el 2. El 2, ¿no es cierto? Obviamente porque es un número par. Gracias. Bien. Creo que no me falta ninguno. Bien. Vamos a poner el 2 acá. Así no ocupamos espacio. ¿Y del 40? El 2. Sí. Podemos empezar siempre por el más chiquito, ¿no? El 1. Podemos poner el 2. El 4 va a ser divisor. ¿Sí? El 5 va a ser divisor. El 8. El 10. El, El 20, el profe. 20. ¿Sí? Y no sé si el 40. Y no sé si me estoy olvidando de otro. Creo que no. Bueno, si se fijan bien, ¿cuántos divisores en común tenemos entre el 30 y el 40? 3, profe. 3. El 5, ¿Sí? el 10 y el 1. Bien. El 5, el 10, el 1 y creo que otro más, ¿no? El 2. el 2 también. ¿Sí? El 2. ¿Cierto? El 5, el 10, el 1 y el 2. Bien, ¿cuál es el mayor entre estos tres? Entre estos cuatro, obviamente, el 10. ¿Sí? Entonces el máximo común divisor de estos tres números va a ser el 10. ¿Sí? Eso no es mucho más, ¿sí? Que de lo que hay que hablar del máximo común divisor. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿cómo podemos hacer lo mismo? Bueno, podemos hacer algo similar. No exactamente lo mismo que hicimos con el mínimo común múltiplo, pero sí algo similar, ¿sí? Ya vamos a tener que descomponer los números en factores primos, pero por separado, ¿sí? No todos juntos. Ahí vamos a ver cómo lo hacemos. Bien, ¿terminaron de copiar? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, ¿cómo calculo yo el máximo común divisor? ¿Sí? Entre 40 y 30. Bueno, es algo similar a lo que vimos, pero lo voy a tener que
componer por separado, ¿sí? Empiezo a dividir, como empecé a dividir anteriormente. Bueno, al 30 lo puedo dividir por 2, ¿sí? Me queda 15. ¿Lo puedo volver a dividir en este caso por 2? No. Entonces sigo por el que es el otro número primo, que es el 3. Me queda 5. Y vuelvo al otro número primo, que es 5. Y me queda 1. Bueno, el 40 voy a hacer exactamente lo mismo. Empiezo por el 2. No puedo seguir dividiendo por 2, sí, porque me queda 20 acá. Vuelvo a dividir por 2 porque me quedó 10. Me queda 5. Vuelvo a dividir acá, en este caso hago la división por 5 y me va a quedar 1 acá. Si se fijan bien, esto me queda 2 por 3 por 5, ¿sí? Esa descomposición me queda del 30. 2 por 3, 6. 6 por 5, 30. Bueno, y acá me va a quedar 2 por 2 por 2 por 5, ¿sí? Cuando yo multiplico 3 veces el 2, ¿cómo puedo expresarlo? 2 a la 3. 2 al cubo. Bien. 2 al cubo por 5. Y si nos fijamos bien, para encontrar el mínimo común divisor, van a ser los, los factores que tienen en común. ¿Qué factor tienen en común esta multiplicación con esta otra multiplicación? El 2 y el 5. El 2 y el 5. ¿Sí? Siempre con el menor exponente. ¿Qué exponente tiene este 2? 1. 1. ¿Y este? 3. 3. ¿Se lo Entonces, sumamos? no. Ojo ahí. Lo que hacemos es multiplicar los factores que tienen en común. Fíjate que tenemos el 2 acá y el 5 acá. ¿Sí? Y los multiplicamos. El 5 este y el 5 este están elevados a la 1 también. Entonces, Sí, eso multiplicamos. me refería. De sumar los exponentes multiplicando los números. Ah, Me no. expresé mal. Ah, no, pero claro. En este caso, bueno, no, igual los exponentes no los vamos a sumar, ¿sí? Solamente vamos a buscar los números que tienen en común, que en este caso es el 2 y el 5. Acá es el 2 y el 5, obviamente. El 3 ya lo descartamos. Y multiplicamos los de menor exponente. En este caso está elevado a la 1 y en este caso está elevado a la 3. Bueno, ponemos el que está elevado a la 1. Y en este caso, el 5 está elevado a la 1 en los dos, ¿sí? Tanto en el factor del 30 y en el factor del 40. Y hacemos esa multiplicación. 2 por 5, acá me va a quedar 10. Y ese es el mínimo común múltiplo que habíamos obtenido anteriormente. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí. ¿Seguro? Profe, yo no entendí muy bien lo de los exponentes ahí. Fíjate que tenemos, bueno, entendiste lo que tenemos que encontrar los factores que tienen en común, ¿sí? Claro, sí. El 2 y el 5 sería. Bueno, de esos, ¿cuál vamos a elegir? Los que tienen en común, los que tienen menor exponente, ¿sí? Este 2 está elevado a la 1 y este 2 está elevado al cubo. Entonces, ¿qué 2 vamos a elegir? El que está elevado a la 1. El que está elevado a la 1, ¿sí? Y acá por eso ponemos este 2. ¿Y por qué elijo el 5, este o este? Porque los dos están elevados a la 1, ¿sí? Si yo suponete que acá hubiera tenido un 5 elevado al cuadrado, ¿qué 5 voy a elegir? El que está elevado a la 1 El que también. está elevado a la 1, ¿sí? Este 5 lo descarto. ¿Estamos? Eso es cuando yo tengo que elegir el que tiene menor exponente. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Perfecto. De nada. Bien, entonces el 10 sería el máximo común divisor.
Cópienlo y bueno, con esto ya terminaríamos la parte de números naturales. Empezamos con la parte de números enteros. Bien, bueno, borro. Bien, números enteros, ¿sí? Eh, en los números enteros, nosotros, cuando hablamos de números enteros, hablamos de un conjunto, ¿sí? Lo vamos a representar de esta forma. Em, Estamos hablando de ya un conjunto que podríamos decir que es más grande, ¿sí? Que los números naturales. ¿Y por qué podemos decir que es más grande que los números naturales? Bueno, porque los números naturales están dentro del conjunto de los números enteros, ¿sí? Entonces, yo al conjunto de los números enteros puedo definirlo, ¿sí? Como la unión, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de unión? Del conjunto de los números naturales unidos al cero. Acá ya sí tenemos el cero. El cero no le podemos pifiar, es un número entero. Y unido a otros números, que en este caso serían los números negativos, ¿sí? Si queremos expresarlo de alguna manera, podemos expresarlo así. Podemos decir que son los números naturales unión 0 unido a todos los enteros que sean negativos, ¿sí? Recuerden que los enteros, el conjunto de los enteros, me va a representar todos estos conjuntos unidos, ¿sí? El 0, si bien es un elemento, pero es un conjunto formado por un solo elemento que es el 0. Si se fijan bien, yo puedo decir que el 3 y el menos 3 están dentro de los enteros, ¿sí? O sea que cada número natural dentro de los enteros tiene lo que se llama su opuesto, ¿sí? Si yo hablo del opuesto de 3, digo que es menos 3. Si yo hablo del opuesto de 10, es menos 10. Si yo hablo del opuesto de menos 5, es 5, ¿sí? El opuesto es el número que podríamos decir que está a la misma distancia del 0 a ese número, ¿sí? Yo puedo decir que es, en este caso, el número que equidista del 0. ¿Qué pasa con estos números enteros? Bueno, los números enteros, acá sí podemos aplicar lo que es la diferencia, ¿sí? O sea que la diferencia entre dos números enteros, ya puedo agregarlo. Obviamente van a cumplir todas las propiedades de los números naturales, porque contiene a los números naturales, pero además van a cumplir otras, ¿sí? O sea, la diferencia
la diferencia entre dos números enteros es cerrada. ¿Qué quiere decir? Que si yo resto dos números enteros, me va a dar, ¿qué cosa? Un número entero. Un número entero, ¿sí? Pues, ¿podrá ser natural? Puede. Puede, ¿no es cierto? No es necesariamente. Puede ser natural. ¿Por qué puede ser natural? Porque recordemos que los naturales están dentro del conjunto de los números enteros. Pero yo siempre voy a saber que si yo resto dos números enteros me va a dar otro número entero, que puede ser natural o puede ser entero, ¿sí? Bueno, entonces, si A, no sé cómo lo veníamos poniendo, pero creo que lo ponía, A pertenece a los enteros, ¿sí? Y B pertenece a los enteros también, la resta A menos B va a pertenecer también a los enteros. O sea que en este caso decimos que es cerrada. Obviamente lo va a hacer la multiplicación y la suma, ¿sí? Si yo multiplico dos números enteros, también me va a dar otro número entero. Y si yo multiplico, si yo sumo dos números enteros, también me va a dar otro número entero. Em, a ver, no las volvemos a repetir esas operaciones, ¿sí? Porque es algo que ya venimos viendo con los números naturales. O sea que si los cumplen los naturales, más lo van a cumplir los enteros. A medida que yo agrando mi conjunto numérico, ese conjunto numérico va a cumplir más propiedades, ¿sí? Bien. Bien, ¿puedo borrar acá? Así enunciamos algunas otras propiedades. Sí, profe. Ok. Bien, vamos a enunciar algunas, bueno, algunas más que ya veníamos. Podríamos ver, pónganle 1 a la que vimos recién, a la propiedad de que es cerrada, ¿sí? Para la diferencia cerrada, pónganle 1. Vamos a ponerle 2 a esta, ¿sí? Bien, los números enteros son un conjunto ordenado, infinito y sin principio ni fin, ¿sí? ¿Se acuerdan que los naturales, a diferencia de naturales, tenían un principio, ¿sí? Que era el 1. Bien, ¿qué significaba que sea ordenado? Que cada número Están iba a tener todos su siguiente consecutivos. y su anterior. Bueno, a ver, sí, cada número iba a tener su siguiente y su anterior. Pero falta algo más, o sea, podríamos definirlo como algo un poquito más exacto a eso, ¿sí? Podríamos decir que cada número, entre dos números enteros consecutivos, no hay otro número entero, ¿sí? ¿Se acuerdan que con los naturales decíamos lo mismo, que era un conjunto ordenado? ¿Por qué? Porque entre dos números
naturales consecutivos, no había otro número natural, ¿sí? O sea, es más o menos lo mismo que decís vos, Cristian, ¿sí? O sea, que cada número tiene su anterior y su consecutivo, ¿sí? Así que básicamente sí, es exactamente, es lo mismo. Pero bueno, o sea, si queremos una definición un poquito más acertada, en este caso de ordenado, es que entre dos números, por lo menos en este conjunto, entre dos números enteros consecutivos, no existe otro número entero. ¿Sí? Bien. Em, también, ¿sí? Bien. Lo mismo pasa que con los números naturales que se cumple la propiedad asociativa y conmutativa respecto de la suma y la adición. ¿Sí? No así con la resta. Yo no puedo decir que la resta es conmutativa, ¿sí? Porque no es lo mismo hacer 3 menos 9 que 9 menos 3. ¿Estamos? La diferencia no es conmutativa respecto de... no es conmutativa la diferencia, ¿sí? Sí puedo decir que si yo agarro dos números enteros, puedo usar la conmutativa. Sí, por ejemplo, siempre que hable de la suma. ¿Estamos? Si yo hago menos 3 más 9, es lo mismo que decir 9 menos 3. O sea, más, si quiero poner más, menos 3. ¿Sí? Si se fijan bien, esto me queda 6 y esto me queda también 6. ¿Sí? Por eso quiere decir que es conmutativa respecto de la suma y de la adición. ¿Sí? Ojo ahí, no se confundan que siempre tenemos una suma acá. Por más que esto después sea una resta, ¿sí? Porque después me va a quedar una diferencia en realidad. Cuando yo haga el más y el menos me va a quedar menos. O sea, me va a quedar 9 menos 3. Sí, pero bueno, siempre voy a tener una suma que los separe, ¿sí? Tanto acá como acá. Bien. Disculpe, profe, ¿lo Sí. puede explicar de vuelta al 3 que se me cortó? Ah, bueno, no, en realidad es lo mismo que veíamos en los números naturales, que se cumple la propiedad asociativa y conmutativa. Lo que yo remarcaba con la conmutativa siempre es respecto de la suma. Perdón, acá en vez de la... perdón, disculpenme acá, me confundí yo. La suma y la multiplicación, perdón, que me quedé pensando. Sí, perdón. La suma y la multiplicación. Em, Siempre que estemos sumando, no importa si es un número negativo o un número positivo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, hago menos 3 más 9, es lo mismo que decir 9 más menos 3, ¿sí? Ambos resultados me van a dar 6. Pero yo no puedo hacer una conmutativa respecto de una resta, ¿sí? Yo no puedo hacer, como les decía recién,
por ejemplo, 3 menos 9, ¿sí? A decir 9 menos 3. ¿Estamos? Eso en este caso no se va a cumplir, ¿sí? No se va a cumplir porque me va a dar dos números diferentes. Uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo, ¿sí? Acá yo estoy conmutando respecto a una resta, pero esta resta no va a ser, no va a cumplir con la propiedad conmutativa. Eso es lo que estaba más o menos diciendo. Gracias, profe. De nada. Bien, vemos una más. ¿Se acuerdan que en números naturales habíamos visto que tenían elemento neutro respecto a qué operación? Respecto a la multiplicación, que Bien, era el 1. era el 1, ¿no es cierto? Porque si yo multiplicaba un número por 1, ese número no se modificaba, ¿sí? Los enteros tienen un elemento neutro respecto a la adición, ¿sí? ¿Cuál será ese elemento neutro? Si yo sumo algo por cuánto no me cambia el número. Más 0. Exacto, en este caso de los números enteros sería el 0, ¿sí? O sea que si yo hago 3 más 0 va a seguir siendo 3, si hago 10 más 0 va a seguir siendo 10. Entonces acá vamos a agregar un elemento neutro respecto de la adición, ¿sí? Ya teníamos un elemento neutro respecto a la multiplicación que era el 1, acá agregamos un elemento neutro. Bien. Elemento neutro respecto a la adición, que va a ser en este caso el 0. Y vamos a agregar una parte más de simbología, ¿sí? Dos símbolos más vamos a agregar. Este símbolo que es como una A invertida, ¿sí? Significa para todo. O sea que para todos, o sea, para cualquier número en este caso que pertenezca a los enteros, o sea, para todo A que pertenezca a los enteros, va a existir un elemento, en este caso va a existir el 0, acá una coma, va a existir el 0, este es el elemento, este es existe, existe el 0, y esta barrita, ¿les dije qué significaba esa barrita o no se los dije nunca? Creo que no.
esta barrita significa, lo voy a poner acá abajo, tal que, ¿sí? Entonces, para todo A que pertenece, este pertenece ya lo vimos, ¿sí? Ese ya lo vimos de antes. Que pertenece a los enteros, existe en este caso un elemento que es el 0, tal que A más 0, ¿sí? Es igual a 0 más A, que esto va a ser igual a A, ¿sí? O sea, va a ser un elemento que no me va a modificar a ese número, ¿sí? Cualquiera sea A que pertenezca a los números enteros, o sea, para cualquier número A, ¿sí? Eso significa esta parte de simbología, ¿sí? O sea, agregamos estos tres símbolos nuevos. Para todo existe y tal que. ¿Estamos? Este ya lo sabían que era pertenece. Bueno, y este que es entero. ¿Sí? Eso me dice que el 0 es un elemento neutro, porque si yo hago A más 0, puedo hacer... ¿Por qué puedo hacer A más 0 y 0 más A? Era eso que decía que el orden de los factores no altera el producto. Bueno, ¿qué propiedad es esa? Me lo olvidé el nombre, pero solo me acuerdo de eso. Es la que vimos, la conmutativa, ¿no es cierto? Es la que vimos recién, ¿sí? Esa. Como los enteros cumplen con esa propiedad, puedo decir que A más 0 es igual a 0 más A y que eso es igual a A, ¿sí? Bien, ¿quedaron claro esta parte de símbolos? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, bien. Lo mismo pasa con el 1, ¿sí? Con el 1, nada más que en vez de tener acá para todo A que pertenece a los enteros, existe el 1, tal que A por 1 es igual a 1 por A, que es igual a A, ¿sí? Eso lo podemos también razonar de esa manera con el elemento neutro de la multiplicación. Nada más que, bueno, ya lo vimos en los naturales, así que ya sabemos que el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Bien, bien. Bueno, vamos a ver algunas operaciones con números enteros. Puedo borrar, ¿cierto? No sé si habían copiado. Sí, sí. Ok, gracias. Bien, recuerden que mañana tienen a las 4 presencial, ¿sí? Para que no se olviden. Sí. Bueno. Bien, hoy terminamos con enteros y así ya mañana directamente arrancamos con racionales, ¿sí? Bien, em, empezamos por lo que sería suma. Vamos a llamarlo suma, por más que sea adición o sustracción o diferencia, ¿sí? Pero vamos a llamarlo de esta manera, suma o, porque en realidad lo que nos importa es el resultado, suma o resta de
Bien, suma o resta de enteros de igual signo. ¿Sí? Lo que vamos a hacer en este caso es siempre sumar los valores absolutos. ¿Sí? Em, ¿Se acuerdan lo que es el valor absoluto de un número? Igual ya lo vamos a ver, pero... ¿Se acuerdan que siempre el valor absoluto La era... distancia que Bien, tiene del cero. bien, es la distancia que tiene el cero. ¿Se acuerdan que siempre era un valor positivo? ¿Sí? Bien. Bueno, acá vamos a hacer cuando tenemos una suma o resta de enteros de igual signo. ¿Sí? O sea, si sumamos dos enteros positivos, ¿sí? O si restamos dos enteros negativos. ¿Estamos? Supongamos que tenemos... bueno, acá vamos a poner... ¿sí? Sumamos y restamos valores absolutos y mantenemos el signo. Bien. Supongamos que tenemos 35, siempre que sean del mismo signo, ¿sí? 35 más 18 y, por ejemplo, menos 24 menos 13. Bueno, sumamos los valores absolutos. O sea, el valor absoluto de 35 es 35, el valor absoluto de 18 es 18. O sea, 35 más 18, obviamente acá eh, es una operación entre naturales. Esto me va a quedar 53, ¿sí? Y lo mismo va a pasar cuando tenemos dos signos, en este caso, que son negativos. Tenemos menos 24 menos 13. También sumamos los valores absolutos. Esto me da 37. Y Profe, ¿puedo escribir los signos iguales se suman? sí, no hay problemas. Eso Ok. no hay ningún inconveniente. En realidad, lo que nosotros sumamos, obviamente, por eso cabe aclarar la diferencia, ¿sí? Lo que sumamos son los valores absolutos. ¿Estamos? Porque en este caso, si tuviéramos que hacerlo, al ser negativo, tendríamos que de alguna manera restarlos, ¿sí? Pero sí, lo que se suman son los números, ¿sí? Por eso cabe esta aclaración de decir que son los valores absolutos. ¿Estamos? Pero sí, vos podés decirle que directamente se suman los números y mantenemos el signo. Acá me va a quedar negativo, ¿sí? Sumamos el 24 y el 13 y me queda del signo que yo tengo. ¿Qué pasó, Joaquín? ¿Ibas a decir algo? ¿O... Voy a decir algo, pero se me aclaró la duda cuando leí de nuevo la propiedad, la operación, así que Ah, bueno, bueno. Dale, dale. Cualquier cosa, pregunta, no hay problema. Bien. Borro acá entonces.
Bien, suma o resta con distintos signos, ¿sí? PA es valor absoluto, los valores absolutos, en este caso. Bien, y el resultado tendrá el signo del número de mayor valor absoluto, ¿sí? Supongamos que tenemos y bien, hacemos una resta entre los valores absolutos, ¿sí? Podemos hacer 27 menos 13. Acá lo que hacemos es restar los valores absolutos. Siempre restamos en los más grandes. El más grande se lo restamos al más chico. Pero tenemos que tener en cuenta el signo que nos va a quedar acá. ¿Cuál dice qué signo debe tener? Tendrá el signo. ¿Escuchan los demás? O... Sí, profe. Ah, Sí, porque profe. ahí dice Cristian que no escuchaba. Por eso. A ver. Bien. Porque ahí tenía, no sé, puede ser que tenga problemas con el audio, Cristian. Bueno, de todas maneras está grabado esto, así que cualquier cosa si no escuchan algo pueden después verlo en el video. Bien, como dice que tengo que tener el resultado será el número con el mayor valor absoluto, acá cuál de los dos es, el 13 o el 27. El 27. Bien, entonces el signo que va a tener acá es el negativo. Yo hago 27 menos 13, que es 14. Y el signo que me queda va a ser negativo. Bueno, acá hago exactamente lo mismo. Tengo los dos valores absolutos, 54 y 42. ¿Sí? La resta entre estos dos me da 12, pero el de mayor valor absoluto es positivo, o sea que es 54. O sea que me va a quedar 12 de la misma manera. ¿Sí? Bien. Bueno,
Cristian, ¿escuchás ahora? Sí, sí, ahí me salí y volví a entrar. Perfecto. Gracias. Dale, de nada. Bien. Multiplicación de enteros. ¿Sí? Hay algo que se llama, que se escucha mucho, ¿sí? Es la regla de los signos, ¿sí? Regla de los signos, ojo, que se utiliza solamente en la parte de multiplicación. ¿Estamos? Recuerden que, como vimos recién, si sumamos dos números, si sumábamos o restábamos dos números del mismo signo, no es que hacíamos más por más y menos por menos, ¿sí? Si yo tengo menos 12 y le resto menos 13, me va a quedar menos 25, negativo. No es que me va a quedar menos por menos, me queda 25 positivo, ¿sí? No es el caso de la multiplicación. En la multiplicación sí aplicamos esa bendita regla de los signos, ¿sí? Bueno, em, esa regla que me dice que si yo multiplico dos números, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Si quieren lo vamos a poner como una regla. Si yo multiplico, vamos a ponerle otro color. Si yo multiplico dos números positivos, ¿sí? Voy a obtener otro número positivo. Casi el mismo color. Si yo multiplico dos números negativos, ¿sí? Voy a obtener un resultado positivo, ¿sí? Lo mismo en este caso va a ocurrir cuando yo tengo dos números de distintos signos. Puedo hacer la regla de los signos, ¿sí? Puedo tener uno positivo multiplicado por uno negativo y eso me va a dar un resultado negativo. Y bueno, yo puedo tener un número negativo multiplicado por uno positivo y eso me va a dar un resultado negativo. ¿Sí? Esta regla de los signos, bueno, es una regla prácticamente que la vienen, seguramente la han visto desde la primaria, ¿sí? Em, no es algo que, em, bueno, que sea muy complicado, o sea, siempre, bueno, estamos hablando de dos números. Si yo tengo eh, tres números o más números, bueno, ya tengo que ver cómo lo trabajo, ¿sí? Bien, un ejemplo, si queremos ver, podemos hacer menos 3 por menos 8 por 2, ¿sí? Bueno, yo acá puedo multiplicar de cualquier forma, ¿sí? Yo si quieren, como los números enteros cumplen con la propiedad asociativa respecto de la multiplicación, yo si quiero puedo multiplicar esto por un lado y después multiplicarlo por 3, multiplicar esto por un lado y después multiplicarlo por 2. Cualquiera de las dos formas lo puedo realizar. Yo puedo hacer menos 3 por 8, eso me va a quedar... ¿Cuánto me va a quedar menos 3 por menos 8? Más 24, 24 24 positivo. positivo, ¿sí? Y después lo multiplico por 2. Por otro número positivo me va a quedar 48 positivo, ¿sí?
No hay mucho más en el tema de la multiplicación por enteros. Por ahí se puede llegar a complicar un poquito cuando veamos algún tipo de ejercicio combinado con enteros, ¿sí? Eh, pero de la multiplicación no hay mucho más. Por ahora, con lo que es la parte de enteros. Ya van a ver con la parte de racionales, sí. Con racionales ya vamos a ver otras cosas que con enteros no se ve, ¿sí? La división funciona de la misma forma. Yo divido dos números y también aplica la misma regla de signos. ¿Estamos? O sea, si yo tengo un no positivo, con otro positivo me queda positivo. Si divido dos números negativos me queda positivo. Y bueno, y el mismo esquema de la regla de los signos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, dentro de la multiplicación vamos a ver que hay algunos problemas, ¿sí? Problemas en el sentido de, no de problemas en sí respecto a la operación, sino que hay, eh, puede haber algún tipo de problema para plantear, ¿sí? Bueno, voy a borrar. Y esto es lo que más me interesa que aprendan, porque generalmente se trabaja mucho con la parte problemática, ¿sí? Nosotros vamos a empezar a trabajar de ahora con enteros para poder ir aceitándonos em, para cuando tengamos que ver problemas con ecuaciones de primer grado, de segundo grado, en perdón, razones y proporciones, ¿sí? Van a ver que con problemas se trabaja generalmente bastante. Les voy a dar un problema para que resolvamos entre todos, ¿sí? Bien, me dice que en una planilla hay un saldo de 200 pesos. Se cargan 5 débitos de 150 pesos. ¿Sabe lo que son débitos? No, profe. Bueno, los débitos generalmente dentro de una... ¿Han escuchado hablar del débito automático, aunque sea, por lo menos? Sí. Bueno, el débito automático se utiliza mucho generalmente en las tarjetas de crédito o en las cuentas bancarias cuando a mí me debitan tanto dinero, ¿sí? Em, de una cuenta. Quiere decir que, por ejemplo, a mí me debitaron la luz, que no sé, ponerle que sean 1.500 pesos de luz, me debitaron el gas, que son otros 1.200 pesos, me debitaron
el agua, que son otros 800 pesos, y así se va haciendo el débito de cada uno de los servicios en una cuenta bancaria. Estamos acá, obviamente, el débito en una cuenta, ¿sí? Para que ustedes lo tengan claro. Obviamente ya van a empezar en algún momento a trabajar, quizás cuando ya manejen alguna cuenta bancaria y ya lo van a notar más. Por ejemplo, Netflix generalmente se debita por tarjeta de crédito o por cuenta bancaria. No sé si alguno maneja Netflix. Spotify también. Son plataformas que te van debitando mes a mes lo que vos vas, obviamente, no lo que vas consumiendo, pero sí, es es un pago que se hace durante todos los meses. Quizás hay meses que, obviamente, cuando aumenta, haces un pago mayor. Bueno, con los débitos pasa exactamente lo mismo, ¿sí? El débito dentro de una cuenta, ¿sí? Es un saldo que se va restando, ¿sí? Suponete que yo tengo 200 pesos, bueno, voy a tener un débito fíjate acá te dice, se cargan 5 débitos de 150 pesos. Ponele que, no sé, tenías, qué sé yo, vamos a suponer que tenías em, eh, algunos teléfonos celulares, vamos a suponer que sean así, y que esos teléfonos celulares cada uno te salía 150 pesos. Ponele que tenías 5 teléfonos celulares y bueno, cada uno de esos celulares te salían 150 pesos. Vamos a suponer que son esos, ¿sí? Obviamente al día de hoy quizás están mucho más caros, o sea, están más caros los planes de los celulares. Em, entonces, ¿cómo podemos pensar este problema? ¿Sí? Bueno, yo sé que de alguna manera yo tengo un saldo de 200 pesos, ¿sí? O sea que yo tengo 200 pesos podríamos decirlo, en mi cuenta o en mi mano, no importa. Pero bueno, yo tengo 200 pesos, ¿sí? Em, ¿Hay cuentas con saldos negativos? Sí, hay cuentas con saldos negativos donde el banco te descuenta. Bueno, no sé si manejan SUBE ustedes. ¿Manejan SUBE? Sí. Bueno, los que manejan SUBE, algunos saben que la SUBE también tiene un saldo negativo, ¿sí? O sea, cuando vos le cargas después, no sé hasta cuánto, puedes tener, creo que hasta 70 pesos, no me acuerdo, de saldo negativo. Vos después le cargas 100 pesos y obviamente lo primero que hace es recuperar esos 70 pesos y lo que te queda de diferencia va a parar al saldo de la SUBE, ¿sí? Bueno, las cuentas bancarias hacen exactamente lo mismo. Te lo debitan, te lo debitan, te lo debitan y después cuando vos depositas, obviamente te van a debitar hasta cierto monto, ¿sí? Y después cuando vos depositas o te depositan el sueldo, ¿qué hacen? Primero te sacan lo que vos debés, ¿sí? Y después te depositan el resto, ¿sí? Hay muchas cuentas bancarias que funcionan de esa manera. Generalmente son las cuentas corrientes, ¿sí? Las cajas de ahorro no tanto, pero sí las cuentas corrientes. Bueno, acá este problema me dice que yo empiezo con un saldo de 200 pesos, ¿sí? O sea, yo tengo un saldo de 200 pesos. O sea que es un saldo positivo. O sea, podríamos decir que es más 200. Pero después a mí dice que se cargan 5 débitos de 150 pesos. Como dijimos recién, y esto para que ya lo tengan ustedes en claro, esos débitos es algo que me resta a mí, ¿sí? Entonces, yo esos débitos lo podría poner como es algo que me resta, lo podría poner como menos, ¿sí? Y como son 5 débitos, son 5 por 150, ¿sí? Y fíjense cómo está planteado este problema. Yo podría haberlo puesto de esta manera, menos 5 por 150, ¿sí? O podría haberlo puesto 200 más 5, pero yo como sé que me restan estos 150 pesos cada vez que yo pago,
cada vez que me debitan, perdón, 150 pesos, yo sé que me va restando en mi cuenta. Entonces yo puedo multiplicarlo por menos 150, ¿sí? Cualquiera de las dos formas que yo lo plantee, ¿sí? Va a estar bien. Esperen que ahora se ve medio... Por ahí se ve medio borroso. Bueno, cualquiera de las dos formas que yo lo plantee va a estar bien, ¿sí? Yo lo planteo así, yo lo planteo así, voy a llegar al mismo resultado, ¿sí? Siempre y cuando, por eso, a ver, les pregunté si sabían lo que era débito o no para explicar lo que precisamente significaba. Bueno, yo acá tengo que realizar esta cuenta, ¿sí? Dame un segundito que el internet me está funcionando medio medio. Y por ahí se ve media media la pantalla. Bueno, ahí mejoró un poquito. Bueno, em, ¿y yo cómo voy a resolver esta operación? Primero hacemos la multiplicación y después la resta. Bien, primero hacemos lo que sería la multiplicación. Tanto acá o tanto acá, ¿sí? Cualquiera de las dos necesito hacer sí o sí primero la multiplicación. Entonces hago 5 por 150. Esto me da, si no me equivoco, 750. Esto va a ser 200 menos 750. ¿Sí? Y ahora, bueno, hago la resta. ¿Cómo se restaban dos números de distinto signo? Del más chico se le saca al más grande y se deja el signo del más grande. Bueno, claro, en realidad del más grande, al revés. Del más grande le sacamos al más chico y se deja el signo del valor absoluto, ¿no es cierto? Se hace la resta de los valores absolutos. ¿Sí? O sea que va a ser 750 menos 200 y dejamos el signo, en este caso, del valor absoluto que es mayor. Es negativo. Entonces esto me va a quedar menos 550. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el nuevo saldo que yo voy a tener? Bueno, el nuevo saldo, y esto es muy importante, es de 550 pesos. Es muy importante que lo respondan, ¿sí? Porque a ustedes le están haciendo una pregunta. Dice, ¿cuál es el nuevo saldo? Bueno, porque si yo calculo y pongo 550, ¿y eso qué es? ¿Sí? Como que me falta algo a mí, o sea, perdón, menos 550 pesos. Disculpen, faltó un menos acá. Como que me falta algo a mí, decir, bueno, pero ¿a qué equivalen esos menos 550? ¿Qué es? Eh, ¿Qué es lo que yo debo? Lo que algo me tiene que significar, ¿no es cierto? Obviamente estamos haciendo el cálculo para ver cuál es el nuevo saldo. Pero bueno, siempre que le hacen una pregunta, siempre tiene que estar contestada, ¿sí? No tiene que quedar solamente el ejercicio del planteo y del cálculo, sino que también cómo se termina un problema contestando la pregunta. ¿Estamos? Sí. Ok, bien. Vemos uno más y con esto ya terminamos, ¿sí?
Bien, puedo borrar, ¿cierto? Sí, profe. Bien. Bien, vemos un problema más. Bien, me dice, en la ciudad de Junín esa es temperatura, ¿sí? Así lo abrevio. La temperatura bajó 10 grados centígrados por la mañana y subió 15 grados centígrados por la tarde. ¿Cuál ha sido su variación? Bien, ¿saben lo que es la variación de temperatura? Supongamos que yo tengo, supongamos que esta mañana hizo mucho frío, ¿sí? Creo que hicieron como menos 4 grados centígrados. Y ahora hacen 3 grados centígrados. ¿Cuál es la variación? ¿Uno, profe? No, Digo, no. 7. 7, Em, ¿no es cierto? 7. 7 grados centígrados Sí. ha sido la variación de acá hasta acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque del menos 4 al 3, ¿cuántos espacios hay? Si yo, en este caso, 7. 7 espacios, ¿no es cierto? O sea, tengo menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. O sea, 7 espacios tengo desde el menos 4 al 3. Eso es la variación de la temperatura. ¿Sí? ¿Cuánto varía desde un punto hasta otro punto? ¿Sí? Bueno, me dice, en la ciudad de Junín la temperatura bajó 10 grados por la mañana, ¿sí? Y subió 15 grados centígrados por la tarde. ¿Cuál ha sido su variación? Este está quizás un poquito más complicado. Quizás, o sea, porque ya van a ver que cuando hagamos la cuenta no es tan complicado, em, pero bueno, por ahí lo que más cuesta siempre es plantear este tipo de problemas, ¿sí? No importa en qué temperatura esté yo acá, ¿sí? Supongamos que yo estoy en una temperatura, vamos a ponerle una temperatura A, ¿sí? Bueno, yo sé que esa temperatura bajó 10 grados por la mañana, ¿sí? O sea que hizo, vamos a ponerlo así, con un termómetro, si quieren. Yo no soy muy bueno dibujando, pero bueno, si quieren le ponemos un termómetro. Y vamos a ponerle acá un valor A. No importa qué valor, puede ser 5, 10. Bueno, si quieren le ponemos un valor 5. ¿Sí?
Quizás cueste razonar este tipo de problemas, pero van a ver que ya nos vamos a ir amoldando un poco. Me dice que la temperatura bajó 10 grados centígrados por la mañana, ¿sí? O sea que bajó 10. Si supongamos que estaba en 5, bajó, ¿sí?, a menos 5 grados centígrados, ¿sí? Bien, pero acá hay algo que yo tengo que ver, ¿sí? Porque en realidad me dice que bajó 10 grados centígrados y subió 15 grados centígrados por la tarde, ¿sí? Entonces, si yo tengo de acá, si yo supongamos que parto de este 5, bueno, de este 5 va a subir, ¿cuánto? 15 grados centígrados a partir de este 5 que yo tengo acá, ¿sí? Y ahí recién voy a notar lo que sería la variación de la temperatura, ¿sí? Por eso le digo, no importa desde donde yo arranque, ¿sí? Yo puedo arrancar del 0, del 1, del 10, de cualquier otro número, ¿sí? Pero siempre tengo que tratar de ver, en este caso, la variación que yo voy a tener entre estas dos temperaturas, ¿sí? Si quieren verlo de alguna otra manera, ¿sí? Bueno, yo tengo que sumar en este caso, porque fíjense, yo tengo 10 grados centígrados, que sería negativo, y subir 15 grados centígrados, ¿sí? Bueno, si lo quieren ver acá, quizás me expresé mal en la anterior, yo tendría que subir 15 grados, ¿sí? Fíjense, menos 5, y si subo 15 grados, subiría acá a 10 grados centígrados. ¿Por qué llego a 10 grados centígrados? Y bueno, porque empecé en 5, ¿sí? Bajo 10, llego a menos 5. Subo 15 y llego a 10, ¿sí? Y yo tendría que ver cuál ha sido la variación, ¿sí? La variación la voy a tener desde el punto que yo parto. En este caso, desde el 5. ¿Cuánto ha variado la temperatura desde que yo partí? Porque, a ver, yo puedo decir, por ejemplo, que yo arranqué con menos 4 grados centígrados, ¿sí? Esta mañana. Bueno, la temperatura después subió, supongamos que subió 10 grados, entonces si subió 10 grados, subió a 6 grados centígrados, ¿sí? Yo quiero que por ahí se note esta diferencia. Subió a 6 grados centígrados, pero ahora pero podríamos decir que después bajó 3 grados centígrados, ¿sí? Entonces, si bajó 3 grados centígrados, me quedo en 3 grados centígrados. Entonces, la variación que hay desde menos 4 hasta 3 va a ser 7, que fue la que dijimos anteriormente. Bueno, de acá es lo mismo. Es de dónde parto yo, ¿sí? Y la variación que hay desde dónde parto hasta dónde llego. Primero bajé 10, pero después subió 15. ¿Cuál es la variación que yo voy a tener acá? 25 grados. 25 grados sería si yo en este caso hubiera llegado a la temperatura y tendría que haber llegado a 30 grados centígrados la temperatura. Pero ¿qué pasa? ¿De dónde parto? ¿Sí? Por eso más o menos quiero que vean esto, porque nosotros partimos hoy desde menos 4. Suponete que durante la tarde, bueno, hicieron 6 grados centígrados, ¿sí? La temperatura acá subieron 10 grados, pero después bajó 3 grados más, ¿sí? Entonces yo puedo decir, subieron 10 grados y después bajó 3 grados. ¿Cuál es la diferencia desde los 4 grados centígrados? Bueno, de esos 4 grados centígrados la diferencia es 7. En este caso puedo decir lo mismo. Empecé en 5 grados. Por eso le digo, no importa de qué número empecé. Yo puedo haber empezado de 5, de 1, de 0.
pero yo sé que bajé 10 grados centígrados y después subí 5 grados centígrados, ¿sí? A ver, esto más o menos lo estoy haciendo para que lo analicen un poco. Si vamos al caso, lo más fácil, es decir, bajó 10, bueno, pongo menos 10 grados centígrados y después, ¿qué pasó? Subió a 15 grados centígrados, subió 15 grados centígrados. ¿Cuál es la variación? Menos 10 más 15 van a ser 5 grados centígrados. Que es esa variación que hay del 5, en este caso del 5 al 10. Acá mi variación que yo tengo acá es de 5 grados centígrados. ¿Se alcanza a entender? Sé que está un poquito complicado, Sí, sí, se entiende igual. más que nada de quizás de plantearlo. A ver, si lo plantean, lo van a plantear de esta manera, ¿sí? Primero bajó 10 y después subió 15. O sea, la diferencia entre los dos son 5 grados centígrados, si quieren llamarlo de alguna manera, ¿sí? Po- Profe, sí. entonces ahí en ese caso los 5 grados se plantea como una X, o sea, una incógnita. Si querés plantearlo así, podés hacerlo, no hay ningún problema, pero yo directamente lo que tengo que hacer es un cálculo, ¿sí? El cálculo vendría siendo de menos 10 a 15, o yo puedo poner primero los 15 grados centígrados y después restarle los 10 grados centígrados, ¿sí? Eso me va a dar un número, ¿sí? No hace falta acá en este caso plantearlo como una incógnita, ¿sí? No es un problema que todavía entramos en ecuaciones. Si vos querés y te resulta más fácil al 5 plantearlo como una incógnita, lo podés hacer. No hay ningún problema. El tema es cómo lo plantearías como incógnita vos. Yo decía porque, o sea, para encontrar el número, para saber de qué número partimos, Sí, el número, para por eso te bajar y digo, el subir. número no importa, ¿sí? El número este no importa, porque fíjate, si vos partís de, no sé, del cero, bueno, vas a bajar a menos 10 y después, si le sumás 15, vas a llegar al 5. O sea que la diferencia entre 0 y 5 va a seguir siendo 5 grados centígrados. Por eso digo, no importa del número que vos partas. Acá podés partir de cualquier número, ¿sí? Yo puse 5 para tener de referencia, pero en realidad el número que partimos no nos, no nos interesa, ¿sí? Nos interesa saber la variación de la temperatura que hubo, nada más. Ah, ya entendí, ya entendí. Bien, No, bien. Bien, ¿quedó claro entonces? Sí. Bueno, ¿alguna duda que haya quedado dando vueltas de lo que dijimos anteriormente? ¿O de este mismo problema? ¿O de algún del problema anterior? ¿No? Bueno, dejamos por hoy acá, ¿sí? Mañana seguimos. Mañana ya vamos a empezar con números racionales. Ya les voy a dar más problemas de estos, ¿sí? Mañana, bueno, mañana una vez que terminemos, ya les voy a dar algunos problemas y en realidad más que nada se los voy a pasar directamente por el grupo. Yo se los voy a pasar seguramente el día miércoles. Ya le voy a pasar ejercitación para que ya vayan practicando, más que nada con este tipo de problemas que es lo que más me interesa por ahora. Ya les voy a dar directamente, después les paso para si quieren ver el examen, perdón, si quieren ver la clase, bueno, se las paso el link por si quedó alguna duda ahí dando vueltas, ¿sí? Así que bueno, nos vemos directamente mañana a las 4 en el instituto, ¿saben? Sí, profe, nos vemos. Ok, Perfecto. profe, chao. Bueno, que anden muy bien, cuídense. Nos vemos. Chao, chao.